Hoy Dios va a hacer milagros, porque vamos a ver una palabra muy linda. Gran fe. Este es el tema que vamos hoy a escuchar. Gran fe. Y definitivamente esto es glorioso y poderoso para la iglesia, para los hijos de Dios, para aquellos que profesan el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10 vamos a leer en esta preciosa hora. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Así que vamos a escudriñar la palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero también le dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremenda historia. Lo vamos a ver en el desarrollo de esta palabra, lo que sucedió, porque lo que vemos en el evangelio es que Jesucristo, ¿sí? Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero él resucitó con poder y con gloria. Pero vemos en lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Vino a mostrar el reino de Dios, el reino de poder, el reino que sana, liberta, restaura. No todos los hombres tienen fe, porque definitivamente muchos han dejado de confiar en Dios. Muchos han dejado de tener fe en Dios, fe en su palabra, fe a sus promesas, y han dejado de creer. En Marcos 4:40 dice la escritura: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, acá el Señor les reprocha y le dice: ¿por qué no tienen fe? Es decir, hay algunas personas que no tienen fe, no creen en nada, ¿verdad? Y otros que tienen poca fe. Marcos 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, el centurión, ¿sí? El centurión, dice pues la escritura, que era romano, ¿sí? Y un centurión tenía un pelotón, ¿sí? Tenía 100 hombres bajo su autoridad. Es decir, era hombre de la milicia del Imperio Romano, y él tenía un pelotón a su cargo, un centurión. Ahora, este centurión realmente hizo algo tremendo que maravilló a Jesús. Tenía una gran fe. Sí, una gran fe. Yo quiero decirle esto a ustedes:
los que tienen fe son ricos. ¿Sí? Los que tienen fe son ricos porque tienen acceso, es decir, adquieren cualquier cosa de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando pidamos debemos pedir con fe, no dudando, sino con fe. Así que las personas que tienen fe son personas ricas porque tienen acceso a todo lo de Dios. Ahí está nuestro Dios. Él desea manifestarse, glorificarse. Él desea obrar en favor de su iglesia, de su pueblo. Pero Dios lo que ve es que nosotros dudamos. Somos hombres y mujeres que a veces no tenemos fe o tenemos tan poca fe que realmente eso no agrada a Dios. La fe de este hombre era grande cuando nosotros vemos quién era él, ¿sí? Una fe grande porque viene de un hombre que no era judío, no era del pueblo de Israel. Pero algo poderoso podemos ver en este hombre, que pudo haber estado familiarizado con las escrituras, con la palabra. ¿Cómo él tenía fe? ¿Cómo él creció con tanta fe? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Creyendo a lo que él realmente oyó, lo que él leyó, lo que él, prácticamente la información que tenía él en cuanto a Jesús. Porque imagínense, nosotros somos cristianos. Usted ha leído la escritura, lee la escritura. Usted pueda que tenga pues realmente pues estudios bíblicos. Amén. Pero ahora vemos en este hombre que era un judío, no era un judío, era un romano. Ahora él viene y muestra a Jesús una gran fe. Y qué tremendo, porque ahí podemos ver la importancia de no solo venir y saber Biblia, saber textos de la Biblia, sino creer la palabra, ¿sí? Creer la palabra. Entonces, ¿quién era él? Dice que vino a él un centurión, ¿sí? Un centurión. Por eso, ¿sí? Una gran fe se nutre en medio de las mayores dificultades. Ahora, eso es lo que el Señor quiere ver desarrollado en su iglesia, en su pueblo. Una gran fe. Y a través de las dificultades es donde se nutre la fe de la iglesia del Señor Jesucristo. Si su fe ha de crecer en gran manera, tendrá que ser ejercitada abundantemente. Así que yo creo que muchos de nosotros estamos siendo ejercitados en este tiempo en cuanto a la fe. Estamos siendo ejercitados y gloria a Dios, porque hemos visto, los que hemos tenido en fe o fe en su palabra, fe en su amor y en su bondad, hemos visto la mano de Dios, ¿sí? Hemos visto la gloria de Dios. Entonces, la fe de este hombre venía realmente de un conocimiento. Él conocía realmente quién era Jesús. Vemos también la ocasión en la cual pues él prácticamente echó mano de esta fe, ¿sí? Ahora, lo tremendo es que no era para él, la petición no era para él. Él no estaba creyendo en un milagro personal, sino que él está pidiendo por un milagro para su esclavo, para su criado. Dice la escritura que él tenía un criado, ¿sí? Mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Ahora vemos que él había escuchado de Jesús, entonces él no duda. Él no duda en acercarse a Jesús, venir a Jesús, y él creyó que la compasión de Cristo era suficiente para sanar a su criado. Él lo creyó. Y qué tremendo, porque cuando uno duda,
cuando uno está, que será que le pido, será que Dios me va a contestar, y si le pido y no me contesta, vemos que este hombre creyó que la compasión, creyó en el amor de Cristo, creyó en la bondad de Cristo. Usted y yo, si algo debemos tener en esta vida, es creer en el amor de Cristo, en la bondad de Cristo, en la misericordia de Cristo, en el poder de Cristo. Eso fue suficiente para que Él viniera a Cristo y Jesús poder obrar en favor de su criado. Se requiere gran fe para traer todos los detalles de nuestra vida a Él en oración. Se requiere fe para estar completamente confiados en Él en todos los detalles de nuestra vida. Porque cada día definitivamente necesitamos que Él pueda obrar, Él se manifieste de una manera poderosa. Cuando nosotros vemos la necesidad, ¿sí?, que había en ese momento, dice la escritura que este hombre estaba postrado, paralítico, y dice la escritura que estaba gravemente atormentado. Es decir, había una gran necesidad en este siervo, en este esclavo. Estaba postrado, paralítico y gravemente atormentado. Pero la fe de el centurión, la fe de este hombre, la fe de este amo en Jesús superó todo lo que realmente era difícil para el hombre en ese tiempo. Él no estaba afligido solo en su cuerpo físico, que era paralítico, sino que también en el alma. ¿Sí? Él estaba atormentado en su alma, no podía tener paz, no podía disfrutar de gozo, no podía disfrutar de tranquilidad. Entonces el amo ve que este hombre definitivamente no tenía a quien acudir. El amo ve que pueda de que lo haya llevado al hospital con doctores, lo hayan tratado, y ve la impotencia, ve que no tenía cura, ve que no mejoraba, ve que había una impotencia en este momento en la medicina, en las personas que ejercían la medicina en este momento. Ahora él viene y acude a la fuente de vida y de poder. Él, en lo que había creído, en lo que había escuchado, en la convicción que tenía, viene a Cristo por la fe de este hombre, ¿sí? Ahora su criado, ¿sí?, su criado está en buenas manos y en las mejores manos. Jesús todo lo supera, ¿sí? Nada es difícil para Dios. Para Cristo nada es imposible. Por eso usted y yo, amados hermanos, amada iglesia, los que ven, los que escuchan este mensaje en este momento, no sé qué esté atravesando, no sé la necesidad, y tal vez pueda que usted dejó de creer. Es decir, usted ahora está escuchando mensajes, está leyendo la Biblia, pero no ve los milagros. Si usted no ve los resultados, es porque, hermanos, amada iglesia, dejamos de creer en Dios, ¿sí?, y dejamos de actuar en fe. Por eso este centurión vino a Cristo. Él acudió a Cristo cuando ve que pues su criado no se curaba y que iba a morir. En los otros evangelios dice que estaba a punto de morir. Este hombre estaba ya a punto de morir. Pero la fe del centurión, por eso su fe es importante que se desarrolle en cualquier tiempo, en cualquier situación. Su fe se tiene que desarrollar. Tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo, venir a Él en fe, en lo que usted ha oído, en lo que usted ha recibido, en lo que usted ha leído en las Sagradas Escrituras.
venga, aprópiese de estas promesas, levántese y crea la palabra en el nombre de Jesús. Una gran fe echa mano a la grandeza de Cristo nuestro. Cristo es grande, glorioso y poderoso. Una gran fe echa mano a la grandeza de Cristo. El poder de Cristo es suficiente para cualquier circunstancia. El poder de Cristo es suficiente para cualquier necesidad. Por eso decía a un inicio, Dios desea hacer milagros en este tiempo, en este momento. Dios desea sanar. Usted debe creer en la sanidad, debe creer en la sanidad divina, debe creer que Cristo, ¿sí?, por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Usted debe creer en esos milagros. En este tiempo nada podrá operar en favor nuestro. Usted está esperanzado en terceras personas. Usted está esperanzado en que venga la ayuda de fuentes humanas, naturales. Que creo realmente en la palabra de Dios, que la fuente viene de lo alto y Dios obrará cosas sobrenaturales. Es cierto, Dios obrará a través de personas, pero es la mano de Dios, es Dios obrando, interviniendo de una manera sobrenatural, y habrá provisión de donde usted menos se lo imagina, donde usted va a decir, de veras jamás me imaginé que esto pudiera haber sucedido, pero es el poder de Cristo que es suficiente. Cuando se piensa del pedido hecho, ¿qué fue? ¿Sí? ¿Qué fue lo que este hombre dijo? Cuando Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es decir, Jesús, atento, amable, porque nuestro amado Jesús eso tiene. Jamás se hace de rogar. Cuando usted viene a Él, cuando usted acude a Él, Él jamás va a olvidar su petición, su oración. ¿Sí? No se queda en el baúl de los recuerdos lo que usted pide, clama a Él, mucho menos Él está desatendido de la necesidad de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Él está atento, al tanto. Lo que Él está esperando es fe. Lo que Él está esperando es que su pueblo le crea. Lo que Él está esperando es que confiemos plenamente en Él, en su palabra, y dejemos de ir a otras fuentes. La Biblia dice que el que confía en el hombre, pues realmente no va a obtener ningún buen resultado, ¿sí? Usted y yo debemos confiar plenamente en Dios. Ahora, vemos en el centurión, le dice a Cristo, verso 8 del capítulo 8 de Mateo: respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué tremendo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora mire lo tremendo y lo poderoso de la fe. Solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Solo di la palabra y mi criado sanará. No pidió una visita, no confió en medios, métodos. Mira, hay gente que no sé qué nos pasa. Es que si no oran por mí, es que si no me ponen la mano, es que si no ora X hermano por mí, es que, mire, este centurión sabía quién era Cristo, sabía de la identidad de Cristo, sabía del poder que venía de Cristo, sabía del poder que fluía de Cristo, sabía de la palabra de autoridad que tenía Cristo. Es decir, ¿sí?, no necesitó que Jesús fuera a su casa. Él le dijo, no soy digno, la verdad que soy un hombre malo, un hombre pecador, y tú eres santo. ¿Sí? Tú eres santo, no soy digno de que entres a mi casa, así que hagamos algo. Solo di la palabra. Cuando Cristo habla, cuando usted y yo acudimos a la palabra y vemos lo glorioso y lo poderoso que Él es y lo que Él es capaz de hacer, ¿por qué no lo creemos? ¿Sí? ¿Por qué no lo creemos? Como dijo Pedro, por tu palabra echaré la red.
Cuando Pedro trató de pescar toda esa noche para su sustento, para llevar sustento a su familia, se vio con la situación de que esa noche no pescó nada. Tal vez frustrado por el incidente, frustrado por la experiencia, porque me imagino que tal vez no había tenido una experiencia tan nefasta como ese día, que no había pescado nada. Ahora, ese día ni se imaginaba él con quién se iba a encontrar y a quién le iba a prestar su barca, ¿sí? ¿A quién le iba a prestar su barca? Viene Pedro, le presta la barca a Cristo, Cristo predica, muy bien, termina su mensaje el Señor Jesús. Ahora le dice: Pedro, boga mar adentro. Aleluya, Pedro boga mar adentro y le dice Pedro: Señor, toda la noche tratamos de pescar, ya es de día, no se puede pescar de día. ¿Sí? Según nuestra experiencia, según nuestra capacidad, según el conocimiento y todo lo que nosotros sabemos acerca de la pesca, no se puede de día. Así que, Señor, perdona. Y Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Ahora Pedro dice esto: muy bien, lo voy a hacer, pero por lo que tú estás diciendo, por tu palabra echaré la red. Así que, ¿qué es lo que usted y yo tenemos? ¿Qué recurso más grande y glorioso tenemos para este tiempo de crisis, de desempleo? ¿Qué recurso más glorioso el que tenemos en este tiempo donde en muchos lugares hay hambre, no hay que comer, los negocios están cerrados, los negocios están quebrados o están siendo realmente afectados para que vayan a la quiebra? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Hay realmente una alarma mundial, pero usted y yo tenemos la fuente inagotable, la fuente de vida y de poder. Podemos venir a la fuente inagotable, a todos los recursos habidos y por haber, porque el cielo tiene todos los recursos. Para Él no hay nada imposible, nada es difícil para Dios. Y esto fue lo que hizo el centurión, pero tremendo. Solo di la palabra. Una gran fe es siempre humilde, pues ve tanta gracia, tanta bondad en Jesús, que el orgullo y jactancioso del propio yo es avergonzado. Qué tremendo. Muchas veces nosotros, el ser humano es así, es orgulloso, es jactancioso, dice: no, yo voy a salir adelante, yo lo voy a hacer, yo no necesito la ayuda de nadie, mucho menos la de Dios, yo soy inteligente, yo tengo capacidad. Mire qué tremendo. Una gran fe es siempre humilde. Uno reconoce que es falible, uno reconoce que es humano, uno reconoce que tiene incapacidades, uno reconoce que pues, realmente hay cosas que uno no puede hacer. Entonces la fe es siempre humilde y ve tanta gracia y tanta bondad en Jesús, que el orgullo, ¿sí?, que la vanidad, la soberbia, la altivez queda avergonzado. Y es mejor rendirnos a Cristo. Es mejor humillarnos delante de Dios. Es mejor venir a Él y decir: sí, Señor, perdona. He querido hacer las cosas a mi manera. He confiado en mis fuerzas. He confiado en mi capacidad. He confiado en la inteligencia que tú me has dado. He confiado en todos mis recursos, pero he fracasado. Ahora es tiempo de venir a la fuente inagotable y humillarse delante de Él y venir a Él, porque Él es poderoso. Mire qué tremendo. Una gran fe es la más infantil de todas. Usted ve los niños, todos se lo creen. Sí, los niños todos lo creen. Ellos no tienen problemas de prejuicios. Ellos no tienen problemas como nosotros los adultos, ¿sí? Ya los grandes, los adultos. Ellos no. ¿Sí? Si usted les dice: tírate de este lugar, es alto, yo te voy a detener, yo te voy a cargar, se tiran. Ellos todos lo creen. Una gran fe es la más infantil de todas. Por eso usted y yo debemos ser como los niños. Crea la palabra.
crea en su amor, crea en su bondad, crea en su fidelidad, porque Él va a obrar en favor suyo de una manera poderosa. El resultado que obtuvo este hombre, mire qué tremendo, verso 13, siempre de Mateo capítulo 8. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se te sea hecho. Mire qué tremendo. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Su fe sencilla, pero de corazón, definitivamente fue contestada enseguida y contestada plenamente. El siervo no fue sanado a medias. El siervo no fue sanado pues solo de una cosa, sino que él fue sanado completamente. Jesús le dice, y su criado, o la escritura dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que esa fe sencilla. Usted no necesita hacer un gran conocimiento de la Biblia, no. Usted debe depositar su fe en Él. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted ve que realmente confiar en Él es lo más lindo, y con un corazón sencillo, su oración va a ser contestada, ¿sí? Su petición va a ser contestada de una manera poderosa. Se necesita un corazón humilde que reconoce que necesita del poder de Dios y una confianza plena en Él. ¡Qué tremendo! Nuestro bondadoso Señor Jesucristo nunca defrauda a los que confían en Él. Yo no sé, pero tal vez usted fue defraudado por un socio, defraudado por X o Y persona, pero nuestro amado Jesús nunca defrauda a los que confían en Él. Jamás. Usted pueda pensar de que sí, me defraudó Dios. Yo confié en la sanidad de un familiar y no sanó, se murió. Yo confié en esto y lo otro, y usted se siente defraudado, siente que Dios lo defraudó. Es mentira del diablo. Dios jamás defrauda a nadie. Y si Él permite las cosas, es porque Él tiene un propósito glorioso. La mente de Dios es infinita a su mente, que es finita. Él conoce todo lo de usted, lo de su propósito, y no podemos atribuir despropósito alguno cuando Dios está interviniendo y cuando Dios está obrando. La fe se ejercita. Día con día la fe se ejercita. Y aún en los momentos donde usted piensa que Dios no le contestó y que no hubo un resultado que usted esperaba a su petición, quiero decirle en esta hora: jamás Dios defrauda a los que confían en Él. Todo lo contrario. Si Él permitió algo que usted no esperaba, es porque Él tiene propósitos grandes. Aún duela, aún se llore, aún a veces se piensa lo peor de Dios, Él jamás lo defrauda a uno. Y Él lo está esperando con los brazos abiertos para que usted venga y deje ese orgullo, esa jactancia, esa soberbia, y usted reconozca y le pida perdón y le diga: Señor, perdóname. Voy a confiar siempre en ti, en tu palabra, en tu bondad. Y no importa, como dijo Job, aunque Él me mate, yo sigo confiando en Él. No importa. Cuando vemos el elogio dado por Cristo de ese hombre, realmente todos aquellos se quedaron, ¿cómo podemos decir acá en Guatemala? Con la boca abierta, ¿sí? Perplejos, anonadados, cuando Jesús dijo estas palabras, ¿sí? En el verso 10:
al oírlo Jesús. Por eso, mire, ¿qué sale de nuestra boca? Usted no esté pensando, es que de plano me voy a morir, de plano ya no voy a tener para comer, me van a sacar de la casa porque no tengo para pagar. ¿Sí? ¿Qué está hablando? ¿Qué está declarando usted? ¿Sí? Cualquier síntoma ya está pensando en lo peor. No. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos cómo el Señor elogia a ese hombre, ¿sí? Jesús conoce exactamente la medida de nuestra fe. ¿Sí? La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde, la fe honra a Dios. La falta de fe deshonra a Dios. Así que tengamos en cuenta esto. Jesús conoce exactamente la medida de nuestra fe. No he hallado tanta fe aún en Israel. Cuán preciosa cosa es a sus ojos. Cuán preciosa cosa es a sus ojos. Es decir, a Él le agrada grandemente que se confíe en Él. Él realmente se siente gozoso, Él realmente se siente honrado cuando su pueblo, su iglesia, aquellos que han profesado serle fiel hasta la muerte, permanecen fieles hasta la muerte. Aquellos que han dicho: yo voy a confiar en Dios, no importa lo que suceda, y están firmes, nada los mueve, aún estén pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, están creyendo: yo sé que mi Redentor vive, y están confiando en la palabra. Eso es lo que le agrada al Señor. Oh, qué hermoso. Por eso nosotros debemos decirle: Señor, aumentanos la fe cada día. Cada día debemos caminar. Por eso dice la Escritura que los patriarcas se movieron por fe, no por vista. Usted y yo debemos caminar por fe y no por vista. Debemos actuar en fe y no por lo que ven nuestros ojos. Debemos creer por fe a la palabra y a la promesa que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Aleluya, amén. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién es salvo? Todo aquel que cree en Cristo. Es decir, todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, en la resurrección de Cristo, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, es salvo. Por eso dice: en él es justificado todo aquel que cree. Tanto es su contentamiento que salva a todos los que creen en él. Él los salva, los perdona, los liberta y los recibe como hijos, los adopta como hijos. Por eso usted y yo somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, usted y yo, al empezar a desarrollar una vida de fe, le vamos a dar placer a Cristo, placer a Dios. Démosle ese placer a Él. Démosle ese placer a nuestro papito, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Cristo, al Espíritu Santo. ¿Sí? Démosle ese placer de que usted se va a negar a dudar. Usted se va a negar a proferir ya palabras negativas. Usted va a hablar positivamente como este centurión. Este centurión dijo: Señor, solo di la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar, yo sé, solo declara la sanidad y usted va a ver la gloria de Dios cuando haga esto.
En esta hora, en este momento, Dios conoce su necesidad, su petición. No sé cómo ha estado usted. A veces uno viene a desanimarse, a decaer. Pero si usted está escuchando, escuchando este mensaje, es porque Dios le está hablando. Es porque Dios quiere ver su actitud. Si este hombre, siendo un hombre que no era del pueblo de Israel, no era judío, no había sido instruido en la ley, en las escrituras, lo poco que él pudo haber escuchado, lo poco que él pudo haber aprendido. Y es tremendo porque vemos también en el sirio Naamán. Usted conoce, pues algunos conocen la historia. Era un hombre definitivamente, tenía un puesto de prominencia en Siria. Era un general, pero en la casa de él había una sierva, una esclava que era del pueblo de Israel. Ella, al ver la necesidad de este sirio, de este hombre que vestía con elegancia, ante los ojos de la gente era un general, era un hombre que tenía una buena reputación, era un héroe en Siria. Ahora esta criada ve la necesidad de este hombre, ve que cuando él se quitaba la ropa, ve cuando él se prácticamente quedaba fuera de la sociedad y entraba a lo que era la intimidad de su casa, ¿sí? Él podía ver la necesidad que había. Ahora esta mujer le dice: allá en mi tierra, allá en mi pueblo, hay un Dios poderoso y allá hay profetas que hablan a través de Dios y que sanan. ¿Por qué no va mi Señor allá a Israel? Y vemos cómo pues Dios obra el milagro cuando el profeta manda a Naamán a que se vaya a zambullir 7 veces al río Jordán. Dice que su piel fue como la de un niño después de estar leproso, después de que este hombre en su apariencia, en la intimidad, solo él sabía cómo estaba por dentro. Su piel era como la de un niño, porque Dios es un Dios poderoso. Y usted que sabe la palabra, usted que ha escudriñado la palabra, ¿cómo no le va a creer a él? ¿Cómo usted está dudando? ¿Cómo usted está hablando cosas negativas? ¿Cómo su actitud, cómo su arrogancia, su orgullo hacia con Dios? ¿Cómo piensa que voltearle la espalda a Dios va a solucionar su problema? ¿Piensa que alejarse del Señor usted va a solucionar su crisis? Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Él es Dios, pero Él desea glorificarse, bendecirlo, sanarlo, liberarlo, restaurarlo, darle vida, proveer todo lo que usted necesita. Él lo desea hacer. Solo crea la palabra.